Bien, vamos a ver ahora lo que es el liderazgo, pero desde un enfoque de un estudio que se ha realizado en Bolivia, en Latinoamérica y como parte de Latinoamérica en Bolivia. Si nos fijamos, en Latinoamérica han evaluado a 1.400 gerentes y en Bolivia a 99 gerentes, o sea, de esos 1.400, 99 eran bolivianos. Se les ha aplicado un cuestionario y se habló de 3 tipos de liderazgo. El liderazgo con orientación al desempeño. Entonces, fíjense, estas personas están orientadas hacia la excelencia, un mejoramiento continuo y tener un desempeño siempre lo más sobresaliente al logro de resultados. Yo tengo una sobrina que tiene este tipo de liderazgo. Ha salido de un colegio que tiene más de 4.500 estudiantes del americano y era la mejor. Entonces ella, mientras ha estado en el colegio, ha tenido este tipo de liderazgo orientado al desempeño. Entonces, ¿cuál era su meta? Ser la mejor. Ahora está en la universidad, es la segunda mejor de su curso. Al parecer continúa con este mismo tipo de liderazgo. Les pregunto a ustedes, voy a anotar sus participaciones. ¿Conocen a alguien con este tipo de liderazgo en su casa o sienten que ustedes tienen este tipo de liderazgo? ¿Algún docente, tal vez? Laura, te escuchamos. Sí, licenciada, en mi caso tendría a mi hermanita, es muy buena líder. Eh, en colegio igual salió con excelencia académica y nos sorprendió porque no sabíamos que se manejaba tan bien. Y para ingresar a la universidad fue lo mismo. Él tuvo muy buena nota cuando ingresó y ahora que está cursando la carrera, maneja ya grupos eh, como grupos juveniles que tiene la universidad y me parece eso muy bueno, ¿no? En ella sí he visto que tiene ese liderazgo innato que no todos tenemos. Por ejemplo, en mi caso, creo que yo no. Interesante. No siempre somos así, pero es interesante y me gusta que tu hermanita tenga ese liderazgo. Bien, excelente. 2 personas más que participen o tal vez pueden decir no conozco a nadie con ese tipo de liderazgo también. Como les digo, yo he tenido tengo una pariente. Cuando mi mamá me contó tu sobrina quiere ser la mejor del colegio, era cuando estaba en primaria, yo me he reído, la mejor entre tantos. Imposible. Y ya cuando estaba en la prepromoción y en la promoción, me dejó callada, porque era la mejor. Hubieran visto cómo la querían sus profesores y demás. ¿Alguien más ha visto este tipo de liderazgo en algún político, tal vez? ¿Me escucha? José, te escuchamos. Prácticamente le dio una opinión de su sobrina que era mejor alumna. Prácticamente el liderazgo no viene a eso, ¿no? El liderazgo, conozco gente que era de mi de colegio, estaba estudiando que eran mejores alumnos, pero no tenían nada de liderazgo. Yo creo que el liderazgo es cuando uno eh,
teniendo un grupo de personas a su poder, digamos, en su trabajo, sepa liderar a ese grupo, digamos. Por mi parte, digamos, yo tengo 20 personas en mi trabajo para, para que a mi poder, digamos, yo soy supervisor, yo tengo que saber liderar a ellos qué tienen que hacer, qué es lo que no tienen que hacer. Eso para mí es el motivo, es el liderazgo, ¿no? Prácticamente. Exacto. Y en ese liderazgo buscas la excelencia, un mejoramiento continuo, sobresalir, digamos, que el grupo que tú lideras sobresalga en el logro del resultado. Claro, claro, ese es el objetivo, ¿no? Yo tengo un objetivo, digamos, ahorita, ¿no es? Con con todo el personal que tengo en mi poder, digamos, ¿no? En mi poder prácticamente con el que trabajamos, tenemos un objetivo y es eso, que tenemos que hacer bien todo y sin falla. Para mí, prácticamente ese el liderazgo. Ya, excelente. Entonces tú nos dices que tienes el liderazgo de desempeño. Puede ser, sí. Pero de alguna manera tú tienes que ser bueno en tu trabajo, porque si no eres bueno, entonces ¿cómo vas a liderar? ¿No ve? Pero de Exactamente. alguna manera también tú tienes que tratar de mostrar excelencia. Ella, por ejemplo, en su grupo de trabajo en la universidad, ella es la líder, por ejemplo, ¿no? Entonces, y en el colegio tenía un grupo de los mejores estudiantes del colegio y entonces ahí ella era la líder. Entonces, sin embargo, suelen sobresalir más que nada los líderes que arrastran mucha gente. Eso es cierto. ¿Alguien más que desee participar? Licenciada, ¿puede? Escuchamos. Mm, Desde, desde un poco de mi experiencia y también analizando y viendo algunas biografías sobre algunas personas, pienso que los emprendedores, eh, empresarios y también personas que han conseguido tal vez dejar una huella o marcar en este tiempo o en su temporada al mundo, dejar tal vez alguna ideología. Creo que han sido personas que han tenido este tipo de liderazgo, ¿no? Que siempre se han orientado al mejoramiento continuo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, actualmente pues, se podría mencionar a Elon Musk, se podría mencionar también a Mark Zuckerberg. Después también se podría mencionar, por ejemplo, políticos como el, el Nayib Bukele, del presidente de El Salvador. Son personas que pienso que han ido, ¿no? O sea, siempre buscan ser mejores y orientar a su personal a cargo eh, a que ellos también puedan ser mejores, ¿no? A buscar la excelencia en el trabajo que desempeñan. Y lo mismo, creo que independientemente hay personas que siempre han buscado eso, como em, si no me equivoco, es eh, ¿cómo se llama? Martin Luther King. Después, aquí mismo, aquí en Bolivia, por ejemplo, eh, bueno, en algún momento pienso que ha sido el presidente o el expresidente, ¿no? Evo Morales, cuando ha llegado al poder, ¿no? Bueno, esa ha sido una etapa, ¿no? Luego ya se podría decir que ha ido bajando su idealismo, tal vez ha ido cambiando, ¿no? Pero bueno, son personas que pienso que han tenido esta orientación siempre a la mejora continua. Y, y bueno, son esos ejemplos que puedo mencionar. Ya, interesante lo que dices. Interesante, sí. Hay muchas personas que hacen sus empresas y demás. Yo me acuerdo que en una de las gestiones, inclusive uno de mis estudiantes decía que Samuel Doria Medina también era con este tipo de liderazgo de desempeño. Entonces,
Fíjense. Sin embargo, según esta investigación, no es el único tipo de liderazgo. Hay dos tipos de liderazgo más. Por ejemplo, fíjense este otro. Un liderazgo con orientación hacia el futuro. He puesto, fíjense, computadoras a un lado y al otro lado con cuadernos, ¿no? O sea, una percepción, fíjense, de los gerentes y sus criterios van orientados más que en el pasado a mejorar continuamente. O sea, por ejemplo, en la universidad, casi todos los semestres, por ejemplo, nos han capacitado a los docentes para cada vez ir mejorando nuestro manejo de UniversiClick. Buscamos no quedarnos atrás, por ejemplo, con el uso de plataformas, ¿no? Entonces, muchas empresas también están buscando, por ejemplo, hace años cuando te daban una tarjeta de débito, había que esperar 24 horas para que te la activen. Yo la verdad que estaba acostumbrada a eso, pero ayer la acompañé a una pariente al banco, en el banco Visa, y en ese instante se le han activado su tarjeta de débito. Entonces, por lo menos en ese banco, en el Mercantil Santa Cruz, veo que como empresa están viendo el futuro. Entonces, viendo el avance tecnológico y demás. Entonces, fíjense, hay lugares, por ejemplo, donde para ingresar a tu trabajo ya no tienes que firmar una hojita, ni teclear en la computadora, sino simplemente es un reconocimiento de retina. En la caja petrolera, por ejemplo, he visto que hacían el reconocimiento facial los médicos en la entrada, o sea, todo el personal de salud en la entrada o en la salida. Entonces, se va viendo que las organizaciones van muchas veces orientándose hacia el futuro. Les vuelvo a preguntar a ustedes, ¿conocen alguna persona así orientada hacia el futuro? ¿O sienten que ustedes tienen ese tipo de liderazgo que siempre están queriendo mejorar? Licenciada, buenos días. Buenos días, te escuchamos. Perdón, no tengo el nombre exactamente, pero hay un caso de un estudiante mexicano que justamente estaba desarrollando, bueno, estaba haciendo unas investigaciones sobre un nuevo pavimento reutilizando las llantas en desuso y que justamente se podrían biodegradar y en este caso no generar más contaminación, utilizando en este caso químicos como el petróleo y demás. Me pareció una buena idea y que está viendo a futuro también por un tema de mejorar el medio ambiente, tal vez de causar menos efecto en el mismo. Me parece que justamente eso hace un líder, poder identificar los problemas, poder darle solución, pensar en los demás, no solamente en su satisfacción, sino que él logrando eso puede crecer, pero también ayudar con eso a otras personas. Interesante lo que dices. Fíjense, si esta persona que está creando esta idea aparentemente innovadora, arrastra a mucha gente a que lo haga, entonces sí vamos a ver un liderazgo hacia el futuro. Hay muchas ideas interesantes, pero a veces no las llevamos a cabo, entonces, o no tenemos ese arrastre para llevar un liderazgo. Pero es interesante. O sea, si se fijan en otros países avanzados como China, Japón, que yo recuerde, hace años ya se hace esto de la selección de la basura. Entonces, yo me acuerdo, veía por YouTube un programa que nada que ver, pero mostraban que, por ejemplo, en Japón, un día solamente puedes botar vidrios,
otro día solamente papeles y cartones, otro día solamente metales. Y si te equivocabas de día, te llegaba a tu casa la multa. Entonces, es interesante. Acá han puesto hace algún tiempo, por ejemplo, por la Plaza Baroa, la basura diferenciada, para que hagamos. La universidad está cerca de la Plaza Baroa. Tal vez algunos viven cerca. ¿Realmente ustedes utilizan ese basurero? ¿Separan su basura? Entonces, fíjense, ese liderazgo. Si no nos ponemos las pilas, yo les digo, en esto del cuidado del ambiente, cuando ustedes tengan 30, 40 años, la contaminación va a ser feroz. Cuando tengan hijos y demás, o sea, ¿qué futuro les estamos dejando? Entonces, fíjense, o sea, por un lado es la tecnología, pero también, fíjense, por el otro lado es cuidar lo que se viene. ¿De qué sirve que haya un avance tecnológico terrible si no vamos a tener, por ejemplo, oxígeno? ¿Cómo vamos a vivir a puro tanque de oxígeno? O si no vamos a tener agua potable. Entonces hay muchas cosas que hay que ir viendo. Dos personas que hayan conocido algún liderazgo hacia el futuro o se consideren que tienen un liderazgo hacia el futuro. Licenciada, disculpe. Te escuchamos. Bueno, yo conozco a algunos, bueno, conozco a la hija de los dueños de Inserpaz, no sé si se ubica de ladrillos, de la fábrica de ladrillos. Sí. Mm, Y bueno, es una persona muy, muy capacitada y siempre está buscando, ¿no? Ese tipo de innovación, ese tipo de, de liderazgo, de tratar de llevar a la empresa, al personal, a, a siempre estar innovando y más que todo, creo que también eh, de, de ir acomodándose a las nuevas formas de tecnologías y también a poder ayudar a la sociedad, ¿no? Entonces, me parece que es un liderazgo de ese tipo, de estar Excelente. viendo siempre de que, de marcar o de crear nuevas tendencias, ¿no? O de seguir el ritmo del avance de, de la tecnología o de este, de esta temporada, porque o sea, es verdad, yo escuché un video donde decían, todos los días hay nuevas formas, todos los días hay nuevas ideas y el mundo cambia más rápido de lo que antes lo hacía. Entonces, adecuarse a eso es a veces complicado para algunas personas. Y entonces yo veo que en este caso, esta persona lo hace, trata de hacerlo y está llevando siempre, ¿no? A nuevas ideas a su empresa. Es lo que podría compartir. Excelente. Muy bien. Y me alegra que una boliviana tenga ese liderazgo. ¿Alguien más? Tal vez algún docente, algún profesor del colegio que han visto con ese tipo de liderazgo.
algún pariente, algún vecino. Y supuestamente todo está enfocado hacia el futuro, ¿no? Veamos este tercer tipo de liderazgo, el liderazgo con orientación humana. Fíjense, son personas que recompensan a la gente por ser altruistas, ser generosos, justos, amistosos, compasivos, sensibles con las otras personas, ser tolerantes y preocupados por los demás. O sea, como algunos de ustedes ha dicho, no solamente pienso en mí, sino pienso en mi entorno en cuanto a la empresa, la salud de mis empleados, su bienestar personal, pero ejerciendo un liderazgo. Entonces, si acarreas gente, hay un liderazgo. Intentos, a ver, por ejemplo, no sé si ha llegado a ser un liderazgo, pero por lo menos en la Odabol, por ejemplo, intentaron cuando una de mis colegas estaba muriendo con cáncer en el estómago, entonces buscaban hacer canastones para que ayudarle en su tratamiento. Lamentablemente no pudo resistir mi colega y murió con el cáncer, pero por lo menos han tratado, digamos, ahí de ser tolerantes y demás, ayudarle a todo lo posible a la persona que se estaba muriendo. No han dicho, no, tiene cáncer, la botaremos, no sirve. Entonces, han tratado de tener esa orientación humana. Acá en la universidad, por ejemplo, alguna vez, por ejemplo, ha habido donación de zapatos, para gente que necesitaba y así varias cositas con orientación humana. Pero para que haya un liderazgo tiene que haber el arrastre, ¿ya? En el Colegio de Psicólogos de La Paz, por ejemplo, yo me acuerdo que la magíster Alfaro, en cuanto a su orientación humana, digamos, de liderazgo, ¿se acuerdan cuando han habido los chaqueos, las quemas y demás? Entonces ella nos dijo, una persona en la UMSA va a llevar directamente a los damnificados. Entonces, donemos lágrimas artificiales, gasas, medicinas, todo lo que necesiten. No va a haber intermediarios, va a ser directamente, ¿no? O sea, una persona de la carrera de psicología de la UMSA y el Colegio de Psicólogos de La Paz. Entonces, fíjense, esa orientación humana, creo que toditos hemos aportado con lo que hemos podido. Y realmente nos han mandado videos, fotos y demás de que directamente, ¿no? Yo me acuerdo al principio quería comprar de una farmacia y no me quiso vender nada el farmacéutico porque decía, no, este gobierno todo lo destroza, no llega. Y yo en mi rabia le comenté a la presidenta del Colegio de Psicólogos, creo, me dijo, no, esto va a ser directo, no va a haber intermediarios. Entonces, ha estimulado a que todos o casi todos seamos generosos y donemos, ¿no? ¿Conocen ustedes alguna persona con este tipo de liderazgo? ¿En alguna empresa? ¿Algún pariente? Licenciada, Te escuchamos. la financiera, bueno, el Banco Fácil, por ejemplo, tiene una historia bien bonita de cómo ha comenzado. Y igual estaba viendo que desde que comenzó uno de sus proyectos para el, ¿cómo se llama? Para esta área de responsabilidad social, era el tratamiento del cáncer en mujeres.
y hay un fondo que ellos destinan para esto justamente, y por eso obviamente ha ido creciendo más porque tiene financiadores para ello mismo y me parece como una buena obra que sí destinan, donan a hospitales, sí es un monto fijo que tienen para esto. Desde la cabeza me parece muy buena dirección para él. Ya, interesante. Y entonces sería interesante que tengan en el banco un estudio de cuántas personas, por ejemplo, han muerto con cáncer antes de que ellos hagan ese tipo de donaciones y cuánta gente ahora puede sobrellevar y curarse gracias a sus donaciones, pero además ver como banco cuánta gente va arrastrando, cuántas personas que hagamos ese tipo de donación. ¿Alguien más conoce este tipo de liderazgo? Licenciada, Bien, te escuchamos. creo que se puede considerar este tipo de liderazgo. Antes, su antiguo trabajo de mi papá era, o sea, tenía una organización donde ayudaban a lo que son o lo que eran los niños trabajadores, los lustrabotas que trabajaban en la calle, entonces los ayudaban a que tengan un lugar, digamos, donde puedan recrearse, se podría decir, puedan tener un lugar donde puedan jugar o divertirse. También les ayudaban a hacerles conocer sus derechos como persona, en tanto a la educación y a la salud. O sea, prácticamente se enfocaban en eso, a los niños y adolescentes trabajadores, y los ayudaban a que no sean maltratados también por los policías. Y bueno, tenían una organización junto con su hermano, con mi tío, tal vez, y ellos eran los líderes. Entonces, yo creo que se puede considerar. Ya, en su momento mostraron ese tipo de liderazgo. Sí, justamente. Ahora ya no, justamente porque les faltó financiamiento de cómo era una organización. No los financiaban las ONGs para poder darles pasajes a los niños. Interesante, muy interesante ese tipo de liderazgo. Bien. ¿Alguien más conoce a alguien con este tipo de Sí, orientación? licenciada, algo que comentaba, ¿puedo participar? Perdón. Sí, te escuchamos. Algo que comentaba igual una de mis compañeras sobre respecto a los proyectos que hacen los bancos. Yo igual vi y escuché sobre el proyecto que tiene el Banco Visa y es sobre el pulmón de la Cantutani que llaman Banco Visa, que ellos están con ese proyecto de poder plantar plantitas para el medio ambiente, para poder que se pueda oxigenar mejor nuestro ambiente. Y la verdad sí me parece un muy buen liderazgo. E incluso yo estaba proponiendo algo así en la empresa en la que trabajo, algo similar o ver algo de concientización para ver sobre respecto al agua. Y no, pero los proyectos que hacen muchas empresas es muy bueno y más que todo a mí me agrada la idea de plantar plantitas por todo lado, ya que nos estamos quedando sin, por los roteadores y demás, nos estamos quedando sin árboles y sin demás, entonces necesitamos que se puedan plantar más árboles en La Paz. Esa sería mi parte. ¿Dónde trabajas? No, yo trabajo en Sharf, es una empresa de logística y bueno, yo estaba hablando con la de recursos humanos para ver de un proyecto similar para seguir plantando o ver algo de concientizar más que todo respecto o al agua o con las plantas. Podría ser y sería muy interesante. E incluso que yo les pregunto, ¿todos tenemos alguna plantita o no?
Bueno, de mi parte, en la oficina, nosotras tenemos nuestras plantitas y en mi casa sí, igual, tenemos, a mi papá le encantan las plantas, entonces en mi casa tenemos un montón de plantas. Sé que para otras personas es muy complicado tener plantas, pero bueno, como proyecto tal vez para todos, tal vez un día solo ir a plantar, no sé, por Mayasa o por ahí, tantos lugares que son terrenos baldíos para poder plantar más plantas. Muy bien. Había una persona que quería comentar. Yo les pregunto, ¿todos tenemos plantitas? A veces las matamos por descuido. Yo sé, a veces no somos súper buenos para las plantas. O no tienen plantitas en la casa, en el departamento, donde trabajan. Sí, licenciada, yo sí tengo. Gracias a mi tío tengo un jardín en mi casa. ¡Qué maravilla! ¡Qué bien! El resto... Ahora, yo les sugiero que nos acordemos del siguiente detalle. Las plantas durante el día nos dan oxígeno, pero durante la noche botan dióxido de carbono. Entonces, no nos conviene tener plantas en nuestro cuarto, por ejemplo. O sea, durante la noche. Durante el día podemos estar con las plantas, pero durante la noche, ojo, botan dióxido de carbono. Entonces, fíjense esta orientación humana. Muchas empresas hacen labor social. No siempre es porque sean buenas personas. Muchas veces esta labor social hace que paguen menos impuestos y por eso hacen esta labor social en realidad. No por, es que soy con ese tipo de liderazgo. Sin embargo, por lo menos lo intento. Pero fíjense, hay personas que realmente, si arrastras al resto, entonces ya muestras un tipo de liderazgo. O sea, hay más personas que te imitan. A eso me refiero. El arrastre. Hay personas que son líderes por naturaleza, otras que tienen que trabajar para ejercer un liderazgo. Bien, ahora fijémonos en este cuadro. Entonces, en 1999 han entrevistado y han evaluado a 99 gerentes bolivianos. Si nos fijamos, el liderazgo que muestran los gerentes y lo que debería ser en números. Entonces, fíjense, con orientación al desempeño, lo que mostraban era 3,61 en el resultado, pero debería ser aproximado al 6,05. Entonces están la mitad y un poco más. Con orientación hacia el futuro, lo que debería ser es 5,63 y lo que es 3,61. Está un poco más cerca en esa época a lo que es orientación hacia el futuro que orientación al desempeño. Pero si nos fijamos en la parte que es orientación humana, en esa época los resultados que sacaron los gerentes era 4,05 y lo que debería ser es 5,07. Entonces, en esa época, los gerentes entrevistados mostraban más una orientación humana a nivel de liderazgo que una orientación al desempeño, orientación al futuro. Entonces, esta es una manera diferente de liderazgo que les estoy mostrando. A nivel, digamos, de un estudio que se ha hecho en Bolivia.
Yo les pregunto a ustedes, la materia que más les ha gustado en el colegio. ¿Tu profesor mostraba alguno de estos tres tipos de liderazgo? ¿Cuál era la mejor materia? ¿Cómo enseñaba ese docente? ¿Mostraba alguno de estos tres tipos de liderazgo? ¿O ninguno de sus profesores ha mostrado en el colegio uno de estos tres tipos de liderazgo? Dice, Te escuchamos. prácticamente yo tenía un docente, un profesor en colegio, que nos explicaba bien, digamos, matemáticas, nos hacía llevar a olimpiadas, ¿no? Y prácticamente él, por eso, porque nos ha hecho ganar hartas olimpiadas, lo llevaron a Madrid, hacía un trabajo para ser un profesor también de un colegio de allá. Yo digo que tenía un buen liderazgo creo que enseñanza, tenía paciencia y todo prácticamente teníamos. Todo mi curso tenía ese don todos sabían matemática prácticamente gracias a él. Yo lo veo que Interesante. tiene un liderazgo, no sé si sería desempeño. Perfecto. Sí, Al desempeño. Perfecto. Y que hayas ganado la Olimpiada, una maravilla, te felicito. Entonces, fíjense, en el caso de su compañero, uno de sus docentes tenía ese liderazgo de desempeño. A la gente que no le convencen las matemáticas, yo les digo, son necesarias. ¿Te gustan? Bien. ¿No te gustan? Igual las tienes que usar. Tal vez como no te gustan, no estarás en una carrera donde se estudie matemática avanzada. Pero para saber si te están engañando en tu sueldo, para saber si te están engañando en el pasaje y cuando compras las cosas, igual tienes que usar matemáticas. Para ver si te queda bien la ropa, también tienes que usar matemáticas. Entonces, son necesarios. ¿Alguien más piensa en su mejor profesor? Puede ser también un docente de la universidad. Licenciada, ¿Sí? yo creo que en el colegio mi maestra de biología tenía una orientación humana, ya que siempre nos hacía hacer actividades, como por ejemplo en el colegio de reciclar, o después también de plantar, nos hizo hacer tipo un jardín, pero con tipo un jardín, tipo una, ay, ¿cómo se dice? Es tipo como hay en el jardín botánico con sus techos amarillos. Nos hizo hacer eso en el colegio. Después también cada miércoles nos hacía traer frutas o verduras, cosa de que podamos compartir eso en el horario del recreo y no vayamos a la tienda a comprar dulces. Y bueno, esas cosas prefería que compartamos entre nosotros una ensalada o eh, de frutas o también de verduras. Entonces,
creo yo que tenía una orientación humana porque nos mejoraba tanto en nuestra salud como también en el colegio. Ya, muy interesante, Deina. Entonces, si ha habido arrastre, y si todos los de tu curso y luego a sus familias y demás han ido arrastrando a tener ese tipo de actividades humanas, entonces ha hecho un liderazgo interesante tu profesora. Sí, yo creo que sí, licenciada, porque justo ahora veo en el colegio, paso por ahí y veo que hay más plantitas, incluso usan las llantas de goma para hacer tipo floreros y cosas así. Entonces reciclan más en el colegio, lo que yo veo. Una maravilla. Muy bien. ¿El resto? ¿Ha visto algún liderazgo? ¿Qué escuchamos? Licenciada. Tengo tenía una licenciada cuando estaba en diseño de modas que enseñaba visual merchandise, pero ella tenía una orientación al desempeño humano, me parecía, porque fuera de enseñarte la materia, te enseñaba a ti, como la mayoría éramos mujeres, te daba una, una seguridad, te, ¿cómo lo puedo decir? Te generaba autoestima las clases que te daba. No solamente era de cortes, de diseños y demás. O sea, ella trataba de utilizar su asignatura para también crear autoestima en todas nosotras. Todas sus clases eran para que nosotros podamos crear autoestima, querernos, entre nosotras podernos apoyar. Tenía esa capacidad de ella, no era mayor la docente, pero tenía una facilidad de palabra en la que te enseñaba tanto su materia como el valor como mujer que tienes que tener. Era bastante lindo y me parece que eso se nos quedó a todas. Después de mucho tiempo, creo que varias de ellas se hicieron igual docentes y seguían la misma línea. Una de ellas tiene su línea de ropa y todas sus trabajadoras son mujeres, todas, y esa era como un legado que dejaba de que tú vayas arrastrando a otras mujeres de la misma manera, no solamente aprender una materia, sino que puedas aprender algo eh, ético, moral, algo de autoestima y que eso puedas transmitir al resto. Muy bien, muy interesante. Entonces, fíjense, ahora yo les pregunto, uno de ustedes ha dicho, no, yo no tengo liderazgo o desempeño, pero a ver, ¿algún tipo, se identifican ustedes con alguno de estos tres tipos de liderazgo? ¿O que en algún momento han intentado ejercer algún tipo de estos liderazgos? Te escuchamos, Judith. Buenos días, licenciada. Muy bien. Lo que puedo aportar es que em, cuando estaba iniciando, ¿no? En mi trabajo, yo trabajo en el área de salud y estaba a cargo de un equipo, ¿no? Y la cuestión es que a mí me dieron la responsabilidad de este equipo y por esa razón yo he tenido que aprender a aplicar estos tres tipos de liderazgo, ¿no? Porque un líder prácticamente, si hay fallas en el equipo, es la falla del líder porque no está guiando bien a los demás. También el líder tiene que ser empático, tiene que ser responsable, tiene que tener una visión a futuro. De eso más que todo, bueno, yo lo tuve que aprender un poco, no digo que soy los tres, pero sí tuve, digamos que a la fuerza, aplicar estos tres tipos de liderazgo. Interesante. ¿Sientes que hay gente que te está siguiendo con estos, utilizando estos liderazgos? Sí, licenciada. Entonces, una maravilla. Mientras más gente te siga, más se aplica el liderazgo en ti. O sea, fíjense, no necesariamente tenemos que estar encasillados en uno solo. Es más, dependiendo
el momento en el cual se está viviendo, muchas veces se va usando un tipo de liderazgo, muchas veces. ¿Alguien más ha reflexionado ahorita qué tipo de liderazgo tengo o quisiera tener o he tratado de tener en algún momento? Fíjense que es algo que tenemos que ir trabajando en nosotros mismos. Si tenemos algún tipo de liderazgo, ¿cuál de estos tres podría ser? O quisiéramos utilizar estos tres, como ha mencionado su compañera. Ahora, fíjense en sus docentes fíjense en nosotros, en los docentes de la universidad. Entre lo que nos han visto este semestre en las clases presenciales, nos han visto o por lo menos nos están escuchando, digamos, en las clases por Zoom. ¿En alguno de los docentes han visto algún tipo de liderazgo o no es suficiente? Licenciada, Te escuchamos. desde mi perspectiva, pienso que las clases virtuales no han dejado que los docentes puedan desarrollar del todo su liderazgo. Hay algunos que sí pudieron sobresalir un poco, pero no creo que las clases virtuales hayan ayudado a que se pueda desarrollar del todo. Entonces, pienso que sería muy difícil para mí, por lo menos, dar una calificación o por lo menos mencionar de que tal vez algún docente ya sobresale en su liderazgo. Pero ahí puedo decir de que uno, por lo menos mientras estaba pasando clases virtuales, sí sobresalió con respecto al resto, ¿no? Y eso es porque tal vez tenía conocimientos de tecnología, ha sabido manejar las herramientas de herramientas que han podido ayudar a que sean más dinámicas las clases, ¿no? Entonces, esa sería más o menos mi perspectiva. Es un poco complicado de decir cuál pudo ser más que otros, digamos, ¿no? Ya, muy bien. ¿Y quién era el que manejaba mejor? ¿Un ingeniero? Sí, su apellido es Colmena. Con él he pasado varias materias y bueno, te enseñaba así, era muy, ¿cómo le podría decir? Eh, Era muy paciente, te mostraba, o sea, él, no me equivoco, si no me equivoco, tenía una computadora, y una tablet ahí trabajando ambas. Y era, bueno, por lo menos en las dos materias que he pasado virtuales con él, fue así, ¿no? Entonces, para ese entonces, para esos semestres. Ahora en este actual semestre, o bueno, hasta el anterior y este actual, como le decía, o sea, es un poco complicado decir cuál, porque se trabaja como se puede, ¿no? Y, Claro. y es difícil, o sea, es un poco complicado para mí
poder decir cuál docente es el que tiene un liderazgo mayor o menor, porque no creo que se pueda calificar de esa manera. Ya, interesante. Pero sí se podría decir, ¿no? Que hay uno que otro que sí, digamos, trata de poderle poner un poquito más, solo que tampoco no se puede generalizar, digo, en este caso se tendría que, tal vez, ¿no? Saber la situación de cómo el docente está, si es que tal vez está con tiempo, no tiene tiempo. Desde la casa mismo es complicado dar clases. ¿Por qué? Porque hay muchas distracciones, que estar presencial y estás enfocado justo con las personas a las personas que estás transmitiendo tus conocimientos. Entonces, de esa sería mi perspectiva, licenciado. Interesante, Alex. ¿Y a nivel presencial? A nivel presencial, bueno, fue cuando estaba en nivel presencial, eran 2 docentes, 3 docentes, que sí, son 3 docentes los que más me llamaron la atención y han sabido captar, ¿no? Uno era, por ejemplo, no me acuerdo su apellido de la ingeniera, pero era enfocada al futuro, hacia el futuro. Ella trataba siempre de guiarnos hacia la innovación. Por ejemplo, el licenciado Colmena, él igual, era un poco más, ¿cómo le puedo decir? Él era siempre a la mejora continua, al primer liderazgo que usted dijo, orientada hacia la excelencia, si no me equivoco. Muy bien. Luego había, el otro no me acuerdo muy bien, pero son 3 docentes que sí me marcaron cuando estaba presencial. ¿No era la ingeniera Torrico, la directora de carrera? No, con ella no pasé. Ah, ya. Era la ingeniera, ay, se me fue ahorita el nombre, pero recién tuvo, bueno, para entonces, bueno, estaba casada y lamentablemente en la pandemia perdió a su esposo y justo cuando iba a dar a luz su hijita. Entonces, Ay, qué no me bacán. acuerdo bien su nombre de la ingeniera, pero Ya. Muy bien. Fíjense, pero a pesar de que es difícil, como menciona su compañero, se puede hacer el intento. Ahora, fíjense, ustedes han estado me corrigen, pero puede que un buen número de ustedes han estado en clases virtuales en el colegio. ¿Realmente hemos aprendido algo en las clases virtuales? Pues como muchos padres dicen, solo ha perdido el tiempo. Porque también es valorar el esfuerzo. En la universidad el esfuerzo de tu docente y en el colegio el esfuerzo de tu profesor. Pero yo les digo, como les decía en el paralelo de ayer, depende también mucho de ustedes, el entusiasmo que muestren ustedes, la participación, cómo hagan las tareas y también nos estimulan a mejorar a nosotros. Pero si no, no nos estimulan a mejorar. O puede ser que sea un reto en realidad para nosotros también, ¿no? Entonces, fíjense, les he presentado esta manera diferente de liderazgo para que reflexionemos. Sería interesante que, por ejemplo, cada vez que cambiamos de presidente de la República, se haga este estudio, o sea, cada 4 o 5 años, para ver qué tipo de liderazgo van mostrando los gerentes, las empresas, si está relacionado con el tipo de gobierno o si es algo estable, por ejemplo, sería interesante. Y a nivel latinoamericano también que hagan una relación con el cambio de presidentes, o sea, más estudios de este tipo de liderazgo. Bien, vamos pasando a lo que es la motivación. Un poquito vamos a ir viendo, ¿ya? Fíjense la pirámide de necesidades según Maslow.
Tenemos desde abajo, empezamos por las necesidades fisiológicas. Alimentos, ¿se acuerdan lo que les decía hace un rato? Aire, agua, dónde dormir, qué ponernos. Luego vamos a las necesidades de seguridad. Vivienda, seguro médico, jubilación. Por ejemplo, seguro médico. En el lugar donde trabajas, la mayoría de ustedes trabajan, ¿te dan seguro médico o tú tienes que conseguir por tu cuenta? ¿Pero tienes o no tienes? Si no tienes seguro médico, yo les sugiero un porcentaje de tu sueldo de ahorro por si te pasara algo o alguno de tus parientes. La jubilación, ¿estás aportando? O sea, si trabajas, ¿aportas? ¿La empresa aporta o tú haces tu aporte voluntario? Si no estás haciendo tu aporte voluntario y la empresa donde trabajas no está haciendo el aporte, entonces no estás trabajando en tu jubilación. Ojo. Si trabajas, te satisface el sueldo que tienes, o sea, te da seguridad, o tienes que tener muchos trabajos y trabajar en lugares diferentes. Fíjense la pertenencia. Tengo una la familia que quiero, tengo los amigos que quiero, estoy con la pareja que considero adecuada, me llevo bien con varias personas de la comunidad, del barrio, y va subiendo. Si en algún momento yo, por ejemplo, puedo satisfacer algunos deseos, digamos, las chicas, algún perfume, algunos cosméticos, algo que nos gustaría, digamos, ¿no? Algún adorno, muchas veces, digamos, tener el celular que me gusta. Depende de lo que vaya con tu amor propio también, ¿no? Y fíjense, finalmente, el autodesarrollo. En educación, estoy llegando hasta donde quiero. ¿Qué me planteo? ¿Quedarme en técnico superior? ¿Llegar a ser licenciado? ¿Quiero tener un doctorado, un postdoctorado? Y los valores que se van formando. Entonces, primero les pido que se analicen ustedes mismos. ¿Cumplen a cabalidad o están en busca de cumplir a cabalidad esta pirámide de necesidades según Maslow? ¿O qué sienten que les falta? Y a la vez les hago otra pregunta. En nuestra sociedad, ¿todos cumplen todos tienen cumplida esta pirámide de necesidades de Maslow? Cuando yo veo un mendigo en la calle, ¿te has puesto a pensar dónde va a dormir? ¿Te has puesto a pensar si su ropa está dura de tan sucia porque no tiene para cambiarse? El 2020 fui a Santa Cruz antes del coronavirus y me puse a pensar en una potosina que estaba ahí con su vestido así todo abrigada y muriéndose de calor. Pues, por ejemplo, ella necesitaba agua o algún líquido. Que le des monedas, si ella inmediatamente compra algo, ya. Pero si no, se la veía sofocada, por ahí tenía hambre. Entonces, fíjense, tal vez alguno de tus vecinos no tiene toda esta pirámide de necesidades de Maslow. O en tu familia ves que no todos tienen. ¿Qué piensan de esta pirámide de necesidades de Maslow? Espero sus participaciones. Jimena, ¿estás?
Licenciada, buenos días. Buenos días. ¿Qué piensas de esta pirámide? ¿Se cumple, no se cumple en tu caso, en la sociedad? La mayoría sí, licenciada. Como usted indicaba hace un momento, uno a veces trabaja también para darse alguno que otro gusto que uno tiene o un deseo, digamos, de comprarme una cartera que siempre he querido. Hasta lograrlo también es una satisfacción para mí. Entonces, autoestima, el autodesarrollo, sí se cumpliera, licenciada. Ya, muy bien. ¿Qué sientes que te falta? En la seguridad de vivienda, licenciada, esa sería porque yo no cuento con un domicilio propio. Entonces, ese es el que a mí me faltaría porque seguro médico en el trabajo sí me lo proporciona y también la jubilación hacemos el aporte correspondiente. Ya, tú quisieras tener un domicilio propio. Tal vez vives en anticrético, en alquiler o en la casa de algún pariente. Sí, licenciada. ¿Qué has pensado? ¿Cómo piensas resolver esto de tener una casa propia? O un departamento o un cuartito. O sea, hay que ver por dónde empezar. Sí, licenciada, eso ya de acá a un tiempo estoy optando eso para ahorrar, porque alguna vez he escuchado que, bueno, en los bancos sí se puede optar para un préstamo bancario, pero en algunos son sus intereses muy altos o siempre cobran un poquito más. Entonces, yo lo que quisiera es por mis propios medios ahorrar ese monto para poder empezar. Ya, interesante. Has dado un primer paso que es muy bueno, ahorrar. Sí, licenciada. Tal vez ahora es mucho más complicado ahorrar que antes. Yo he tenido una pariente, mi abuela materna, solamente ha sido ama de casa y ha ahorrado, que no tienen idea. Hasta contaba las arvejas y las papas para ahorrar. Pero tal vez en esa época era mucho menos complicado que ahora tener una casa propia. Y ella con todo lo que ha ahorrado durante unos, digamos, 6, 7 años de casada, han podido comprar un terreno y ahí han hecho su primera casa, por ejemplo, en Sopocachi Alto. Pero sí, el primer paso ha sido, como dice su compañera, ahorrar. Entonces, luego han comprado un terreno, luego han empezado a hacer la casa, quebró la empresa que estaba haciendo, al final han terminado haciendo puro albañil. Entonces, no es perfecta la casa, pero es un primer emprendimiento. El resto, ¿cómo se siente con esta pirámide de necesidades de Maslow? ¿Se cumple, no se cumple? ¿Hasta dónde quieren llegar? ¿Qué huella quieren dejar? Grisel, ¿estás? Buenos días, licenciada. Buen día. ¿Qué piensas de esta pirámide? ¿Se cumple, no se cumple en tu caso? Sí, licenciada, se cumple, no la totalidad, pero sí, se cumple la mayor parte. ¿Qué se cumple y qué no se cumple?
Lo que es, lo que no se cumple, yo creo que es la seguridad. ¿Ya? ¿Qué te falta en la seguridad? Bueno, yo en mi trabajo por ahora no estoy con lo que es el seguro médico. Ujú. Todavía me falta para que me aseguren y es eso, licenciado. Ya. ¿Estás aportando para la jubilación? Sí, sí lo estoy haciendo. Perfecto. ¿Vivienda? Tengo una vivienda propia de Perfecto. mi mamá en realidad, pero es propia. Ya. Tal vez te he dicho, te voy a heredar cuando me muera. No sé. También hay que ver eso, ¿no? Pero fíjense, la gran Sí, creo. diferencia de una vivienda propia y no propia. ¿Cuál es? Les pregunto. Bueno, yo creo, licenciada, que se refiere a tener, por ejemplo, yo algo propio, vivienda no tengo, pero sí de mi mamá. Es- Tal vez se refiere a eso. ¿Ya? ¿El resto qué piensa en cuanto a la diferencia? Por ejemplo, cuando no es tuyo, si no quieres pagar mucho en refacciones, lo vas a cuidar, ¿verdad? No quiere decir que cuando es tuyo no lo vas a cuidar, pero si no quieres pagar mucho en refacciones, por ejemplo, cuando vives, no sé si alguno de ustedes ha vivido en anticrético, en alquiler, o digamos en una casa donde no es suya. Yo he vivido durante 4 años en la casa de mi hermano. Y cuando he estado en su casa, pensaba hasta para poner un clavo, decía, uy, si me gustaría que en mi casa me la llenen de huecos la pared o no. O sea, me ponía a pensar, ¿qué es lo que me gustaría cuando yo tengo una casa, un departamento, un cuarto, algo donde vivir? ¿Cómo me gustaría que lo trate mi hermano si viviera ahí? ¿No? Entonces, cuando yo he vivido en su casa durante 4 años, entonces, por ejemplo, yo pensaba, como les digo, hasta para poner un clavo pensaba, no quiero destrozárselo, quiero dejárselo así intacto, como si estuviera estrenando. Porque si no, obviamente voy a tener que contratar un albañil, arreglar y demás. Cuando es el mantenimiento, cuando es el anticrético, pues hay un contrato que dice algo, ¿no? Entonces, fíjense, igual cuando es un alquiler, tengo parientes que han alquilado alguna vez, igual el inquilino tenía que pintar y arreglar, no es todo lo que había hecho, o al menos hacer el intento el rato de devolver. No es, por eso les digo, no es lo mismo que tener algo propio. Licenciada. Te escuchamos. Por ejemplo, en mi anterior trabajo, he estado como unos 6 años trabajando ahí. Te comento que el dueño del lugar era bastante, como él nos impartía mucho el cariño hacia la empresa y asimismo él nos retribuía a nosotros, nos motivaba también a hacerlo. Era bastante extraño con nuestros compañeros la pertenencia que nosotros teníamos a esta empresa, el cuidar desde los muebles, la limpieza, los productos, era algo propio de nosotros sin necesidad que haya algo a cambio. Y nos enseñó bastante eso, él de cómo nosotros podemos llegar a valorar y él mismo retribuye, o sea, no había una condición ahí de que si ustedes cuidan estos muebles, yo les voy a aumentar o les voy a dar algún bono o algo, nada. Pero él te daba ese significado de pertenencia en el lugar. Entonces tú de por sí eras que desde los muebles, desde cómo cerrar los muebles, las gavetas, los mismos productos, el cómo doblarlos, o sea, te nacía el poder hacer eso, pero creo que va eso también desde quién te está dirigiendo, de cómo él ha empezado, de cómo él te
te motivaba a ti a que algún día seas parte de la empresa, no como empleado, sino que en algún momento te puedas volver socio. Tenía esa característica esta persona, entonces nos transmitía. Y personal que ingresaba en el proceso de inducción se le enseñaba esto no como una obligación, sino para que se pueda sentir parte. Él nos hacía áreas comunes para nosotros y, o sea, realmente te hacía sentir en casa. Y creo que eso es lo que falta mucho en las empresas, que te den que te fomenten ese cariño al lugar, no necesariamente para que tú te dediques más de 24 horas, más de tus 8 horas de trabajo, dentro de tus horas, que puedas sentirte en casa y que lo puedas cuidar como tal. Exacto, como que la empresa es algo tuyo, y si es tuyo, lo cuidas. Muchas veces yo me he enojado con algunos de mis estudiantes porque, por ejemplo, los muebles. Les llamo la atención y les digo, no porque sea universidad privada, cada semestre hay que estar estrenando muebles. Cuiden, son sus bancos. El piso, cuiden. Las gradas. A un curso les he jalado las orejas, les he llamado la atención en otra materia porque de la nada yo estaba subiendo las gradas y veo y rota la grada de la universidad. Entonces la cerámica rota. Ustedes mismos luego se van a tropezar, se van a rodar. Tienen que cuidar. Es suyo. No cada semestre hay que estrenar un modelo de cerámica. Tampoco es así. Entonces, pero lo ideal es, como dice su compañera, que nos sintamos parte de ese lugar, de esa empresa, de esa organización y cuidemos. Hay lugares donde no cuidan. Yo me acuerdo igual cuando pasaba clases de inglés. Hasta ahora estoy intrigada cómo pueden destrozar tan rápido los audífonos, por ejemplo. Eran unos audífonos grandes. No sé cómo no puedo decir todos mis compañeros, pero alguien había que destrozaba. Los micrófonos igual los destrozaban. Y yo decía, pero no van a estar comprando para cada clase en la institución. Entonces es absurdo. Igual cuando yo estudiaba en la universidad, en la católica, yo no sé qué pasaba en el baño de mujeres, que cada vez arrancaban la secadora eléctrica de manos. Al principio sí, en la universidad renovaban, hasta que, al menos mientras yo estudié, pues seguramente se enojaron y un buen tiempo estuvo sin secadora de manos. Porque tampoco es estar renovando y renovando todo el tiempo las cosas. Por más de que sea carísima la universidad, hay que valorar lo que tienes. Entonces, fíjense, como una introducción a la motivación. Lo ideal es buscar ir en una mejoría constante. Por eso les preguntaba, ¿hasta dónde quieres llegar a nivel de educación? Nuestros padres nos quieren inculcar valores, buscan hacer. En el colegio supuestamente los profesores de alguna manera también, como una transversal, tienen que inculcarte valores. En la universidad de alguna manera como transversal, por ejemplo, yo trato de muchas veces, como les digo, ¿no? Cuiden el lugar donde estudian porque es para ustedes más que nada, ¿no? Entonces, valores. Pero tú como persona decides si lo tomas o lo dejas. Tú decides. Te pueden decir, vas a aportar para tu jubilación y demás, pero tú decides si lo tomas o lo dejas. Por ejemplo, hay una trabajadora del hogar que me dice, ay, tus papás tienen jubilación. Y yo le digo a la trabajadora del hogar, ¿cuántas veces te has rogado una y otra persona para la cual has trabajado? Haré el aporte para tu jubilación, un poquito de tu sueldo que vaya para tu jubilación. No has querido. Ahora esa persona tiene más de 50 años y me dice, pucha, he ido a las AFPs y no me han hecho caso, porque dicen que ya soy muy mayor. No sé. Pero ahora ella está envidiando la jubilación de que tienen otros. Es algo de dinero que da algo de tranquilidad.
Entonces también es como un valor que siempre en esta materia al menos les quiero introducir. Si ya eres mayor de edad, tienes un trabajo, entonces si en el trabajo te lo aportan, una maravilla. Pero ojo, cuando es la empresa, que yo me acuerdo en el paralelo también les he dicho lo mismo. Cuando es la empresa la que hace tu aporte, ¿no? Yo les sugiero fiscalizar a la empresa. Por lo menos 2 veces al año tú vas a la AFP y pides tu extracto, o si te dan la opción de hacerlo por internet, tú ves tu extracto, puedes verlo cada mes. Pero si necesariamente tienes que ir, entonces por lo menos 2 veces al año. Que yo me acuerde en el periódico La Razón, al menos antes del coronavirus, ahora estoy viendo solamente digitalmente, pero antes del coronavirus que yo me acuerdo, por lo menos una vez al año salió un montón de empresas que no tienen ideas y poderosas, que no habían hecho sus aportes. Y si la empresa no ha hecho tu aporte, se retrasó tu jubilación, así de simple. No puedes decir, ay, me he olvidado hacer el aporte de marzo, ahora haré en noviembre. No, no sirve. Se retrasó tu jubilación. Entonces, si la empresa no ha hecho tu aporte, ha retrasado tu jubilación. Es culpa de la empresa, por un lado, pero por otro lado, tú no has fiscalizado a la empresa. Entonces, yo les animo a que fiscalicen. Están en todo su derecho de fiscalizar y de reclamar. Entonces, les impulso a que averigüen. Si la empresa donde trabajan no está haciendo eso de los aportes, entonces yo te impulso a que tú hagas el aporte voluntario. Averigua. Generalmente se puede empezar en base al mínimo nacional. Entonces, cada año, los primeros 4 meses generalmente suele ser un debate y si se va a aumentar o no se va a aumentar el mínimo nacional. Entonces, ¿cuánto se va a aumentar? Y según eso tú vas haciendo tu aporte voluntario. Cosa de que cuando llegues a ser adulto mayor, tengas una jubilación, tengas esa seguridad de que algo de dinero vas a tener, que va a ser por lo menos el 60% de tu salario, de tus últimos salarios, de lo que yo me acuerdo de los últimos 2 años. Entonces, por lo menos el 60% vas a tener. Ojo. Pero si no haces tu aporte, como esta amiga trabajadora del hogar, te puedes arrepentir después. No te asegura muchas veces que no tengas que dejar de trabajar cuando seas adulto mayor, depende de los problemas económicos que tengas o no tengas. Pero siempre va a ser un dinero aparentemente seguro. O sea, hasta que se acabe tu ahorro de las AFPs, pues vas a tener eso, ese dinero que tú has ahorrado, que yo me acuerdo es por lo menos 15 años de aporte tienes que hacer. Mientras más años de aporte hagas, es mucho mejor porque tienes más dinero, más ahorro, ¿ya? Entonces, fíjense, en esto hay que tener mucho cuidado. En la jubilación. Que yo me acuerdo hay 2 opciones. Llegas a cierta edad y tienes 2 opciones. O te van devolviendo poco a poco, como es la jubilación, o puedes sacar de golpe todo el dinero. No puedo asegurar a todos, pero he visto de cerca gente que ha sacado todo su dinero, ha viajado unos cuantos años y luego se las ha visto negras, porque no tiene jubilación. He visto gente que se ha emocionado, ha sacado todo su dinero, ha comprado una movilidad y ahí se fue su plata, pero no tiene la jubilación. Entonces, fíjense, es complicado, o sea, es una decisión difícil. No les puedo imponer, pero les sugiero que se queden con la jubilación. Pero si van a sacar todo de golpe, entonces, o no sé, hagan un emprendimiento, algo que sientan que realmente les va a funcionar. Porque si no, es como les digo, un riesgo grande. Un riesgo bastante grande el hecho de no dejar que sea para tu jubilación cuando te toque el momento, ¿no? Entonces, fíjense, es importante esto.
que trabajemos en esto. Como les digo, les impulso en este momento que reflexionen. ¿Qué valores me han querido enseñar en casa? ¿Hay alguno que considero obsoleto? De lo que me han querido enseñar, ¿qué he tomado? ¿Algún valor que me han querido enseñar en el colegio? ¿Lo tomo o lo dejo? Por ejemplo, yo he salido del Instituto Americano. Los últimos años nos hacían esto de la lectura silenciosa sostenida. Todos los días teníamos que leer 10 minutos antes de la clase. Cualquiera sea la materia. Llevábamos cualquier libro, teníamos que leer. Pasaban los 10 minutos y el docente, el profesor al azar, preguntaba, ¿qué estás leyendo? ¿De qué trata lo que estás leyendo? Entonces, nos han querido dejar, por ejemplo, el valor de la lectura diaria, pero lectura de comprensión. O sea, que te pueden preguntar, ¿sabes lo que está? Ahora, yo como persona decido si lo tomo, todos los días hago una lectura de comprensión, o si no lo tomo. Hay trabajos, por ejemplo, donde te buscan dar el valor de la puntualidad. Una amiga me contaba que trabajaba en una farmacia y si en el año ni una vez te habías atrasado, te daban un bono, y un sueldo completo te regalaban. Pero ni un día tenías que haber llegado tarde. Entonces, te estimulaba la puntualidad de esa empresa. Entonces, fíjense, pero como trabajador, deciden todos los que trabajan en ese laboratorio si van a tomar ese valor o no. O sea, por ejemplo, la puntualidad solamente va a ser para la empresa, para ese sueldo extra que van a tener, o realmente lo van a tomar en todas sus actividades de la vida cotidiana, ser puntuales. Entonces, fíjense, en esta materia, por ejemplo, yo he tenido una estudiante muy puntual, pero creo que vivía frente a la Universidad Real también. Sin embargo, nos comentó en esta materia que en la empresa donde él trabajaba también le impulsaban la puntualidad como valor. Lamentablemente con su esposa no había esto de la puntualidad y en el caso de él le ha afectado tanto que se ha separado. Bueno, cada uno también ve este tipo de situaciones. Fíjense, en 1994 este autor, Revere, habló de 4 etapas de la motivación. Primero tienes que tener alguna expectativa. Tal vez alguna emergencia, algún motivo, reinventarse, algo. Si se fijan con esto del coronavirus, mucha gente ha tenido que hacer emprendimientos totalmente diferentes a lo que estaba acostumbrado a hacer. He tenido en esta materia, por ejemplo, un estudiante que trabajaba como seguridad de una empresa. Y me dijo, me han retirado porque la empresa ha cerrado, por el enclaustramiento y demás. Pero estoy haciendo pastelitos, o sea, mi esposa hace pastelitos y yo hago el delivery. Entonces, tenía una emergencia. Se necesita comida en la casa. Creo que tenía hijos más. Entonces, tenía un motivo. Tenía un motivo. Y ha empezado con esta expectativa. A ver cómo me va con la comida. Si nos fijamos, los deliveries se han potenciado a raíz de la pandemia en nuestro país. Y entonces, en esta parte nos vamos a quedar. Como una reflexión. Fíjense en esta parte de la anticipación.